Bienvenidos a la primera parte de nuestra lección número 2, en la cual vamos a hablar sobre los métodos de balanceo de ecuaciones químicas. En esta primera parte vamos a hablar sobre el método de tanteo. Antes de empezar a balancear ecuaciones químicas, recordemos que todas las ecuaciones químicas deben cumplir con la ley de la conservación de la masa. Además, debemos tener muy claro la diferencia en que existe entre los coeficientes y los subíndices de cada una de las especies. Miremos este ejemplo para entender bien esta diferencia. Si tenemos una molécula de agua en la cual vemos que un átomo de oxígeno se combina con dos átomos de hidrógeno, si queremos especificar que tenemos dos moléculas de agua, vamos siempre a caracterizarlo de esta manera, modificando solamente el coeficiente que se acompaña al lado izquierdo de la sustancia. Si por algún caso nosotros vamos a modificar cada uno de los átomos que están componiendo la sustancia, lo que vamos a identificar y a cambiar es la identidad de ella. Entonces, si modificamos los subíndices, cambiamos la identidad de la sustancia, mientras que si cambiamos los coeficientes, solamente vamos a cambiar la cantidad. Por esto, esta es siempre la forma correcta que vamos a manejar para balancear ecuaciones químicas. Algo que también tenemos que tener muy claro es sobre el conteo de átomos en una sustancia. Veamos estos dos ejemplos. En el primer caso vemos que para calcular la cantidad de los tres elementos que están en esta sustancia, los cuales son sodio, fósforo y oxígeno, vamos a multiplicar el coeficiente y el subíndice que compone cada uno de los elementos. En este caso, el subíndice que tiene el sodio es 3 y el coeficiente que me acompaña a toda la sustancia es 2. Este 2 vemos que va a afectar acá todos los elementos que están compuestos de la sustancia, mientras que los subíndices solamente va a afectar al elemento del cual está acompañado. Por esta razón, si contamos 2 por 3 me va a dar un total de 6 átomos de sodio. En el fósforo tenemos un 2 por 1. Recordemos que si no se muestra el subíndice o el coeficiente, siempre se va a representar como si fuera el número 1. Tenemos 2 átomos de fósforo y 2 por 4 me va a dar un total de 8 átomos de oxígeno. En el caso que encontremos paréntesis, el subíndice va a afectar todos los elementos que se encuentren dentro del paréntesis. Y la misma parte, el coeficiente, me va a afectar a todos los elementos. En el caso del aluminio, vemos que 4 por 2 me va a dar 8. En el azufre tenemos que tener en cuenta que aquí hay como si fuera un número 1 y está dentro del paréntesis, por lo que debemos multiplicar el coeficiente por el subíndice por fuera del paréntesis para darme un total de 12 átomos. Para el caso del oxígeno está acompañado primero de un subíndice 4 multiplicado por 3 por fuera del paréntesis, para al final multiplicarse por 4, que es el coeficiente de toda la sustancia, dando un total de 48 átomos de oxígeno. Pasemos ahora sí a ver el método de tanteo. En el método de tanteo vamos primero que todo a balancear los metales que se encuentran en la ecuación, seguido de los no metales, seguido del hidrógeno y seguido del oxígeno. Este proceso me va a permitir identificar más fácilmente los coeficientes que necesitamos en cada una de las sustancias. Primero que todo verificamos que el número de átomos de cada elemento, tanto en los reactivos, sea igual como en los productos. En este caso vemos que del elemento carbono tenemos 8 átomos en los reactivos y con solo un átomo en los productos. Con solo un elemento que no me cumpla esta igualdad, tenemos que realizar un balanceo de ecuación química. En este caso vemos que como existen 8 átomos de carbono en los reactivos, vamos a necesitar 8 átomos de carbono en los productos, por eso debo agregar un número 8 acá. Seguido de esto, vamos a pasar a balancear los hidrógenos. En este caso los hidrógenos hay 18 átomos de hidrógenos en los reactivos y solo 2 átomos de hidrógeno en los productos. Un número que me va a multiplicar el subíndice 2 sería 9 para completar los 18 átomos en cada una de las partes de la igualdad. Seguimos con los oxígenos. En este caso vemos que tenemos 2 oxígenos en los reactivos y tenemos 17 oxígenos en los productos. Como en este caso la relación es de número par a impar, vamos a necesitar utilizar un fraccionario. El fraccionario que me va a permitir completar esto son 17 medios, ya que vemos que si dividimos este 2 por el subíndice del gas oxígeno, vamos a completar los 17 átomos de oxígeno que necesitamos en los reactivos.
Sin embargo, recordemos que en las ecuaciones químicas nunca se acostumbra a tener coeficientes fraccionarios. Siempre vamos a manejar coeficientes enteros. Por eso debemos multiplicar toda la ecuación por un número que me permita eliminar ese número fraccionario. Por lo general va a ser el denominador de la fracción. Entonces multiplicamos toda la ecuación por un número 2 y vamos a representar los coeficientes que me da resultado esta multiplicación. Tenemos 2 por el coeficiente que está representado en la primera sustancia, vamos a tener al final un coeficiente 2. El 2 por el fraccionario del oxígeno, vamos a eliminar este denominador 2 con el 2 para tener un total de 17 átomos de oxígeno. En el caso del primer producto, que es monóxido de carbono, multiplicando 8 por 2 nos va a dar en total 16. Y para el agua tenemos que 9 por 2 me va a dar un total de 18 moléculas de agua. Siempre al final debemos verificar por última vez que cada uno del número de átomos, tanto de los reactivos como los productos, sea igual, y podemos verificar en este caso que tenemos 16 átomos de carbono en los reactivos y 16 átomos de carbono en los productos. De hidrógeno vamos a tener en total 36 átomos de hidrógeno en los reactivos y 36 átomos de hidrógeno en los productos. Y por su parte de oxígeno vamos a tener un total de 34 átomos de oxígeno y al final 16 más 18 átomos me va a dar un total también de 34. Por eso podemos decir que se cumple la ley de la conservación de la masa. Si recuerdan, cuando les di los pasos del método de tanteo, el primer paso era balancear los metales. En esta ecuación no tenemos metales y por eso podemos saltar ese paso. Muchas gracias, los invito a ver las actividades de aprendizaje de esta lección.